Bueno, prosiguiendo con el tema, podemos resumir un poquito diciendo que el taylorismo, dentro de sus características generales, impulsa la especialización de funciones, eh, fragmenta las tareas, establece un protocolo y un protocolo de fragmentación de las tareas del trabajador y a la vez impulsa un determinado tiempo para la realización de las mismas. Eh, por eso mismo es muy importante el cronómetro y la medición de los tiempos y los movimientos de tal o cual operario. Y, y resumiéndolo, podemos decir que impulsa la idea de asignar trabajo. El Fordismo va a hacer su contribución y a ese trabajo asignado le va a implicar un concepto mayor que es el tiempo impuesto. Entonces, trabajo asignado por el Taylorismo, tiempo impuesto por el Fordismo a través de la cadena de montaje, que es lo que ya estuvimos charlando. Bueno, a estas dos formas de organización del trabajo, las formas organizacionales del trabajo, en la década del 70 se da un proceso de estancamiento con inflación. Los, eh, los teóricos de la regulación francesa empiezan a analizar y es más, empieza ahí el análisis o empiezan a elaborar el cuerpo teórico que estuvimos trabajando y señalan que no se sucede un nuevo proceso de innovación organizacional, sino que se sucede un proceso de innovación tecnológica, que es eh, necesario diferenciarlo porque no cambia eh, la estructuración de cómo se organiza la fábrica, sino que estas innovaciones tecnológicas van a poder eh, introducir eh, a través de un cúmulo de habilidades, de un conjunto de técnicas, eh, regular de otra forma, de manera, en este caso, eh, tecnológica y mecánica, estas formas de organización que ya estuvimos trabajando. Sin avanzar mucho, demasiado, eh, el proceso de cambio que se da en la década del 70 es un crecimiento económico mucho más lento. Eh, la competencia, hay un crecimiento, una saturación de las formas de producción y de consumo, por lo tanto la competencia se profundiza mucho más. Los mercados, según Coria, se fragmentan, se segmentan y promueven cierta especialización o necesidad de especializarse. Eh, y la capacidad instalada de las plantas, de las fábricas, es superior a la demanda solvente que opera en el mercado. Eh, en este marco de situación donde hay una caída de la demanda y un incremento o un sostenimiento importante de la capacidad instalada, se empieza a pensar en líneas flexibles de producción en la cual puedan producir en gran escala, pero esa gran producción esté fraccionada, dividida en lotes específicos de acuerdo a la demanda. O sea, gran cantidad, pero sujeto a mercancías específicas, a la fragmentación y la demanda diversa. Entonces, es necesario producir cierta o generar cierta oferta eh, que sea adaptable, diferenciable entre los diferentes productores. En ese marco hay un desarrollo tecnológico importante que ya se venía dando, no es que es algo nuevo. Eh, Se da lo que Coriat señala que asistimos a un nacimiento de un nuevo sistema técnico, que son las llamadas tecnologías de la información,
o sea, la computadora, los microprocesadores, la electrónica, la informática, las telecomunicaciones, que va a dar un punto de nacimiento a una línea acumulativa de habilidades que podemos denominar conjuntos técnicos. Esos conjuntos técnicos tienen dos elementos fundamentales. La primera de ellas es el aumento considerable de la productividad humana. Y el segundo es el carácter transversal que posee tanto en las condiciones de producción como en el uso que se le pueda dar. Lo que entonces, esa nueva etapa, hay una etapa desglosa temporalmente que en la década del 50, parte de la década del 60, se da un proceso de automatización. Hay un incremento continuo de lo que son los robots y un proceso profundo de ahorro de tiempo y ahorro de control. Por ejemplo, se señala que un ciclo de operación de 9 horas pasa a 14,6 minutos sin que ningún operador toque la pieza. Es un cambio totalmente profundo, o sea, pasamos de 9 a 14 minutos para fabricar una pieza. Y donde la banda transportadora esta que estuvimos charlando, esta del Fordismo que circulaba por los medios de trabajo, se sigue haciendo, pero ahora no son los trabajadores quienes están en los laterales de la misma cumpliendo una función, sino que son diferentes máquinas, diferentes robots automatizados que obviamente tienen una cabeza electrónica que efectúan diferentes operaciones de calibrado, torneado, frisado e intervienen de forma milimétrica y precisa en cada intervención, en cada producto o fragmento, parte a elaborar. Entonces se da un proceso conjunto de circulación de la pieza y a la vez, de forma sincronizada, se da la automatización perfecta, sincronizada de las máquinas. Esto lo que podemos decir podemos señalar que la circulación de las piezas más las operaciones sincronizadas es lo que se define como automatización integrada. Así lo define la escuela regulacionista francesa. Aclara que, como ya señalaba, que esta es una innovación tecnológica, no hay cambios en las innovaciones organizacionales ya establecidas, y que hay que entender también que no es que un tipo de innovación organizacional supera a la otra, sí, supera en términos de productividad, pero no es que la reemplaza, sino que se van complementando. Eso es algo que me olvidé de aclarar. No es que viene prima en un determinado tiempo después la otra, pero es un proceso conjunto que se va a dar. No es que se deja de lado a una y se prosigue con la otra. Bueno, como decía, en la década del 50-60 se da este proceso de automatización. La máquina, aparece la máquina de control numérico. Esta permite efectuar trayectorias de manera súper precisas y realizar movimientos y a la vez programarlas para que realicen esos movimientos. Y son máquinas que realizan diferentes movimientos complejos. Estamos hablando de ciertas introducciones al producto a fabricar de manera milimétrica. O sea, que antes ese tipo de acción la hacía el trabajador al lado de la cinta transportadora. El proceso mecánico que puede lograrse se da obviamente a través de un sistema de programación. Ahí empieza a jugar muy fuerte el tema del taller informático, el taller de electrónica que empieza a operar en cada planta.
son los trabajadores, ciertos grupos especializados el que puede programar esa máquina, cuestión que deriva en desplazar un poco a los trabajadores que hacían ese trabajo de análisis, de ese trabajo mecánico, ese trabajo de ajuste mecánico, que ahora se hace a través de una diagramación incluso matemática, aritmética, con calculadoras, máquinas con series numéricas. Ahí tenía, a modo de descriptivo, ser un poco más descriptivo, surgen dos tipos de, eh, dos tipos de formas elementales de programación. La primera de ellas es el llamado record playback, que es grabación y reproducción, una memoria grabable de las trayectorias y operaciones de calibrado de la maquinaria. Y la segunda tiene que ver con el trasladar los datos matemáticos de forma matemática e informática a una serie de calculadora que permite de esa forma calcular el movimiento de la misma. Esto resulta fundamental porque ya no, la eliminación de los tiempos muertos ya no está sobre el trabajador, sino que termina descansando sobre la práctica que la máquina puede hacer sobre el proceso de producción. También, si esto se daba en la década del 50-60, también se da un proceso de innovación en lo que deviene en la innovación en los procesos de reacción físico-química. Los procesos de reacción físico-química antes se daban de forma, la persona de forma presencial, a través del olfato, el oído, el ojo, y ahora eso se transforma en un proceso de informatización a través de una computadora donde se puede analizar la evolución de las cadenas físico-químicas. También se puede mejorar la línea de montaje de manera sincrónica, o sea, que no sea en forma lineal, sino que pueda introducirse en las diferentes estaciones. Estaciones son lo que en las fábricas fordistas decíamos los diferentes talleres, ahora pasan a ser estaciones, dibujadas de manera de elipse, en forma de elipse, cosa que entran y salen y los otros trabajadores que están enfrente pueden analizar, pueden ver el mismo proceso, o a través de jaulas, ¿no? Donde todo el sistema de operación está abierto. No está la fábrica fragmentada en diferentes, por ejemplo, espacios o ambientes, sino que es todo dividido o abierto de manera que todos vean el proceso de producción. Esto evita lo que se denomina, así en las fábricas, cuello de botella. Cuello de botella es cuando avanza la producción, por ejemplo, ya que analizo el tema de las textiles, de la tejeduría salen los tubos, de los tubos se hace la costura, de la costura se hace el teñido, y no es posible que en la tintorería avance tan rápido el proceso primero de costura como de tejeduría, y que en la tintorería se estanque de tal forma que no alcance a avanzar de tal manera que las otras, el revisado y no sé, la costura del calzón de la media pueda realizarse, o sea, que quedan sin producción para poder hacerlo. Entonces, eso se denomina cuello de botella, donde la producción queda estancada y el proceso de circulación de esa mercancía para su finalización no puede lograrse, no puede llegar al final. Este sistema es mucho más innovador, en tanto que a medida que va avanzando, los trabajadores van viendo ese proceso, y también lo vamos a ver ahora con el toyotismo o el onismo, es que ese producto circula de forma inversa, está establecido por la demanda, por quien lo demanda ese producto, no por la lógica interna que pueda tener la fábrica. Bueno, sin apresurarme mucho, podemos ver
¿no? que la nueva innovación tecnológica en términos de electrónica, de informática, permite establecer una nueva trayectoria tecnológica. Estos arreglos técnicos obviamente obedecen a los cambios en el mercado en la década del 70, del 80 y ni hablar en la década del 90, donde todo el proceso productivo que antes se realizaba en una sola planta, ahora se empieza a fragmentar, a descomponer, y es lo que nosotros llamamos una terciarización, lo hace un tercero, parte de ese proceso productivo. Ahora el auto, por ejemplo, si seguimos tomando ejemplos, los autos no son fabricados solamente en una planta, sino que diferentes empresas fabrican las partes y se terminan ensamblando en un solo lugar. Pero no se da todo ese proceso de las partes y del ensamblado en una sola planta, sino se da en diversas empresas y distribuidas a lo largo o a lo ancho, a lo largo de todo el mundo, ¿no? Eso es como una característica que se va dando en la década del 70 y que también hay que pensar que esas innovaciones tecnológicas, de integración, ¿no? La primera, como señalábamos, tiene que ver con la automatización. Ahora comento un poco el tema de la integración. No se va transfiriendo de manera unívoca, uniforme a lo largo de todo el mundo, sino que los países centrales van innovando, van aplicando esta serie de innovaciones tecnológicas o de innovaciones organizacionales del trabajo, y después el resto se va acoplando. Llega a tal punto de que nosotros tenemos en la década del 90 como algo innovador la introducción de la utilización de computadoras y de calculadoras dentro de las fábricas textiles en Trelew. O sea, antes simplemente eso permite, por ejemplo, que ante una falla el sistema de fabril o el sistema productivo se pare, se cancele cuando tiene una falla. En cambio, nosotros teníamos máquinas sin esa capacidad de detectar las fallas, entonces continuaba el proceso productivo con todas las fallas y llegaba a un stock de un montón de, por ejemplo, de medias falladas. Eso fue totalmente eliminado en las plantas centrales de los países, de las potencias económicas, y llega muy tardíamente como ejemplo, a analizar, por ejemplo, en este caso, a Patagonia o en Argentina, algunas de las plantas más conocidas que tenemos. Entonces, como decíamos, que estas innovaciones se dan como presiones de los mercados, las innovaciones, las trayectorias tecnológicas se van mejorando a fin de aumentar la productividad, y eso es producto de acumulaciones e innovaciones que se van traduciendo y se van volcando en algo horizontal, que tiene que ver con la mejora en la productividad y en la posibilidad de ser aplicado en todos los sentidos dentro de la fábrica, y que promueve dos paradigmas fundamentales en la ingeniería productiva. Una de ellas es el concepto de integración y el otro el concepto de flexibilidad. Integración, una integración renovada que permite mayor productividad, y por otro lado una flexibilidad de las líneas productivas que permiten adaptarse al carácter inestable, volátil, indiferenciado de los mercados. Se mejoran, estas dos variables mejoran totalmente el tiempo operacional dentro de la fábrica y el tiempo de circulación. Operacional en términos de trabajo específico y en términos de circulación de ese trabajo específico que se va profundizando cada vez más. Bueno, esto queda entre paréntesis. Entonces, en la década del 70 se da un proceso de innovación tecnológica, no de innovación organizacional,
tanto el toyotismo perdón, el taylorismo como el fordismo asumen una mejora en términos tecnológicos, y ahora nos volcamos directamente a pensar y analizar lo que es el llamado toyotismo o onismo. Toyota porque, toyotismo obviamente, porque deviene de la fábrica muy conocida de automóviles, de pick-up, que es Toyota. Surge en esa fábrica, y onismo también se lo denomina de esa forma porque es el ingeniero que impulsa e innova este nuevo sistema de organizacional de la producción. Entonces, Toyota asume ese nombre. Su antiguo nombre era Toyoda, por Kishiro Toyoda, que era el dueño de la fábrica, una fábrica de telares. Ellos hacen eh, dan y fichan un nuevo telar que ellos fabrican tecnológicamente. Después avanzan en el tiempo, y uno de sus ingenieros, que es Taiichi Hono, es quien va innovando, va incorporando a través del tiempo lo que nosotros llamamos el toyotismo. No es un sistema acabado que se da de un día para otro, sino que a medida que se van dando ciertos procesos económicos y sociales en Japón, ellos van incorporando cierta estrategia para poder mejorar los niveles de productividad de la fábrica. Entonces, el método Kanban, el método Pokayoke, que tiene que ver con el control, el sistema de la fábrica mínima, la dirección a ojo, el método Kanban, todo esa metodología va dándose a través del tiempo. Eso es lo que hay que entender. Y las fábricas van, así como incorporaban el método de Henry Ford, de Taylor, también van a incorporar el sistema. Entonces vamos a ver en una fábrica que no existe una pureza de las formas organizacionales de producción, sino que existe una mezcolanza, un entramado que busca o que tratan de implementar según sus lógicas y sus necesidades y sus posibilidades. Bueno, para comenzar un poquito, vamos a hacer un recorrido para entender un poquito el contexto y con ello los cambios. El sistema toyotista sienta sus bases sobre la experiencia textil. Como señalábamos, Toyota era una fábrica textil que después empieza a fabricar autos. En esa primera experiencia textil, en la década del 40, va adquiriendo la rama textil la idea de que el obrero pueda tener el manejo, la administración simultánea de diferentes máquinas y acciones y actividades dentro de la planta. Si nos volcamos a algo específico, nosotros en Argentina tenemos un contrato de trabajo. Ese contrato de trabajo, ese acuerdo a través de los convenios de trabajo, especifica una tarea a cada trabajador, y en base a eso cobra una remuneración, un salario específico, un cierto básico. Entonces está sujeto a eso. En cambio, en Japón, lo que ha permitido en la década del 40, que es la llamada flexibilidad, es lo que sucede es que cada trabajador realiza diferentes tareas sin importar la función específica a la cual fue designada. Nosotros, cuando incluso hacemos entrevistas orales, vamos a encontrar que la tejedora es tejedora, no es revisadora, no es tintorera, ¿no? Sino tintorera, el tejedor, el revisadora, la punterista. O sea, hay una especificidad que se va a dar de acuerdo esto tiene mucho de la fábrica fordista, que se va a dar en cada parte o área de la fábrica. En cambio, acá estamos frente a un sistema de rotación continuo. Bueno, esa primera experiencia que va a permitir a Toyota crecer de manera inigualable, se da en la primera etapa, cuando era una fábrica textil. Después, más avanzado, en la década del 50,
se produce cierta crisis financiera en la planta que lleva indudablemente a la reducción del personal, queda sujeta a lo establecido por el sistema bancario que financiaba en este caso a la empresa, va a establecer cierta eh, va a establecer ciertos objetivos, y estos objetivos, entre sus objetivos está la reducción del personal, un sistema de distribución autónoma de la fábrica, y algo fundamental, que es el ajuste de lo producido, o sea, cero existencias. ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad de automóviles producidos están vinculados efectivamente a la demanda, a lo que se vende. O sea, si no hay demanda, no se produce ningún auto. Solo a través de la demanda se produce la máquina, y la fábrica en su totalidad empieza a funcionar. Por eso hablábamos de una producción con cero existencias. En ese periodo, obviamente, también la clase obrera japonesa inicia una gran huelga. Esa gran huelga termina en una derrota en la cual se despiden a 1.600 trabajadores. Y lo que cambia ahí en esa derrota es el formato de sindicato. Pasa a ser un sindicato donde se integra a la fábrica. Un sindicato que forma parte de la cúpula de la fábrica. El sindicato pasa a ser por empresa. Eso es algo fundamental entenderlo, que acá en la década del 90 también lo quisieron hacer. Que en cada empresa, o como pasa en México, que cada empresa tenga su sindicato, lo cual genera una fragmentación alevosa en la clase obrera. O sea, son diferentes, cada sindicato pelea dentro de su fábrica y no en conjunto, que sería por rama. Ahí en ese proceso surge el empleo de por vida y el salario a la antigüedad, ¿no? Esto, esto surge en un principio, hay que entenderlo, porque después no todos los trabajadores que están dentro de la planta tienen un empleo de por vida. Eso quedó reducido a un sector de los trabajadores. En la década del 60 se introduce, 50, fines del 50, 60, se produce el método Kanban, un sistema en el cual se trata de cuantificar y calificar el tipo de insumos necesarios, el abastecimiento que se tiene que dar a la fábrica en forma específica y concreta para poder producir. Esto es lo que se roba de los supermercados norteamericanos que tanto se comenta, en la cual a medida que se demande, que el usuario o el demandante entra y saca algo de la góndola, ahí empieza a funcionar, y se tiene que sustituir ese sistema de góndolas a través de un sistema de carritos que lleva y trae ese producto. Hay que entender que cuando empieza a producirse o la fábrica empieza a transformarse como productora de automóviles, no formaba parte, esto hablamos después de la Segunda Guerra Mundial, no formaba parte dentro de los planes del Estado japonés. La creación de automóviles no estaba en los planos del aparato productivo, sino que estaba supeditado a la idea de desarrollar industrias petroquímicas, metalúrgicas. Por lo tanto, la empresa debía competir o establecer su competitividad de manera pequeña y por pedidos y ser variada. Eso es algo fundamental que va a impulsar el sistema japonés. Después, avanzado en la década del 70, ya impulsa el sistema de contratistas, subcontratistas, subabastecedores, que tiene que ver con esto que comentaba recién. Ya no, una sola planta no va a fabricar en su conjunto de manera vertical
eh, todo todas las partes y los componentes del producto, sino que va a hacerlo de manera fragmentaria. Hasta ahí, ese es más o menos un repaso por el contexto. Ahora nos introducimos un poquito más a cómo funcionaba el sistema eh, toyotista. Tiene como elemento fundamental el impulso de puestos de trabajo rotativos donde hay una cierta complementariedad. Los trabajadores eh, todos saben o manejan los mismos conocimientos para ocupar el lugar del otro. Trabajan en cada sector por equipos y se suma más personal de acuerdo a las necesidades de ese espacio, de esa estación. Lo que implementa el método toyotista es el sistema de Poke-Yoke. El sistema de Poke-Yoke es un mecanismo que indica de indicadores de prueba y error. A medida que todos los errores no es que se dejan a un lado, sino que se intentan mejorar y se administran de otra forma, de modo que nuevamente cuando se impulsa el sistema productivo, ese error sea subsanado. Como señalamos, se impulsa el método Kanban, un método de información que regula el tiempo y la cantidad necesaria que se necesita en términos de producción y en términos de temporal para fabricar esa pieza. Para eso se usan técnicas de planificación y optimización cuando se pone en marcha el sistema Fabril. Y cada puesto se hace cargo de la calidad de cada puesto, cada estación se hace cargo de la calidad de los productos. Eh, ahí juega mucho el tema de la planificación y análisis de cada etapa del proceso productivo. El otro elemento, obviamente, tiene que ver con la producción de los volúmenes, algo que ya dije recién. La competitividad de la empresa se sustenta en la diversificación. La diversidad y la variedad son parte de lo que se denomina el espíritu Toyota. Nosotros veíamos que en la fábrica fordista la uniformidad, lo estándar era algo fundamental y después la acumulación de stock. Bueno, acá resulta todo lo inverso, la demanda y la demanda diversa, ¿no? En un contexto totalmente de los 70, los 80 es lo que hace que la fábrica sea totalmente competitiva y tenga cero pérdidas en términos de consumo de los insumos necesarios y en términos de venta. Por eso mismo ahí se habla de una fábrica mínima, es otro concepto que el toyotismo implementa en conjunto con la flexibilidad y la reducción del personal. Frente a poca producción, el personal va rotando y va ocupando los lugares necesarios que necesita, pero es un personal ajustado, limitado y que por eso mismo el sistema de rotación es más que necesario. Y bueno, después el sistema que ya comenté también, el tema de la estandarización, que es un poco dejada de un lado, y el tema del subcontratista que provee a la fábrica cuando ésta lo necesita en el momento justo. O sea, ese sistema de toyotista se va ampliando también a sus proveedores. No solamente es la fábrica, el núcleo de la fábrica o el corazón es la que funciona de esa determinada forma. A modo general, podemos señalar que la firma japonesa posee las funciones son totalmente flexibles, las tareas son rotativas y hay
una etapa en la cual se establecen o se dedica tiempo para intercambiar la información, y las tareas son en base a incentivos. No existe o sí existe, pero no tan marcadamente, no se organiza en base a eso, al sistema de jerarquías que, por ejemplo, la fábrica fordista poseía, ¿no? Nosotros, una fábrica muy común, acá el sistema fabril, la mayoría es fordista, o sea, existe el dueño de la fábrica o el consorcio, después existe el gerente que se encarga, el gerente se distribuye a diferentes jefes de sectores. Seguimos poniendo, por ejemplo, los textiles, ¿no? Tintorería, tejeduría, taller, costura, o sea, después tenemos a la parte de insumos, entonces cada sector tiene su jefe de sector. Ese jefe de sector también aplica la función, ¿no? Aplica un sistema jerárquico con sus trabajadores de sector, y arriba tenemos al gerente que, ¿no?, que articula todo. Bueno, ese sistema jerárquico piramidal que tiene el Fordismo, la fábrica fordista, la fábrica norteamericana principalmente, no tiene lugar en la firma japonesa, sino que es un sistema donde la jerarquía se puede perder. Eh, los eh, los trabajadores, en este caso, que tienen jerarquía, de acuerdo a cómo se desarrollen sus competencias y habilidades, pueden introducir nuevos aprendizajes, pueden sostener esa jerarquía, si no, lo pueden perder, puede otro ocupar ese lugar, un sistema de rotación, un sistema de, de que un sistema en el cual el estímulo al aprendizaje, los cambios se dan por estímulo al aprendizaje. O sea, si ese jerarca no puede generar nuevas innovaciones o aplicar nuevos conocimientos, su cargo está, o sea, pierde su cargo jerárquico y lo asume otro que lo supere. Por otro lado, es lo que señalaba antes, los contratistas tienen un carácter flexible y autónomo, pueden proveer a otras empresas, pero tienen que tener la capacidad de solventar a la misma cuando se necesite. Eh, por otro lado, y algo es fundamental, cómo se da la estructura organizacional de la empresa. En este caso lo tomo un poco a otro autor que es Aiko Masashiko, que analiza cómo divide en tres partes la institución toyotista, la cual está compuesta por los propietarios y accionistas, los gestores y los empleados. Entonces tenemos propietarios y accionistas, gestores y empleados. Los gestores se van a convertir como intermediario entre los trabajadores y los dueños de la empresa. Esos intermediarios tienen como objetivo fundamental y rol de poder coordinar los intereses de ambos y que los mismos no choquen. De tal manera que la empresa siempre tienda a aumentar la producción o aumentar la productividad o a alcanzar la búsqueda de perfección. Ahí juega la idea esta japonesa de que la firma no busca el máximo beneficio, sino que busca conciliar intereses de los grupos que lo constituyan. Es la postura japonesa, obviamente, si no, yo creo que si no busca el beneficio no tendría razón de ser, más en un sistema capitalista, pero bueno, es la postura de Aiko. Entonces, en ese proceso de contradicción entre capital y trabajo aparecen estos denominados gestores, que sería una especie de gerente que trata de articular, de mediar un poco la relación contradictoria entre el capital y el trabajo.
Entre las características, otras características que son importantes destacar de la empresa japonesa, del sistema toyotista, eh, encontramos el rol que tienen los accionistas y banqueros dentro del sistema productivo. En Japón, según AICO, está prohibido que los accionistas superen el 5% de las acciones y donde los directivos están protegidos por las maniobras financieras que los accionistas y banqueros puedan tener al financiar cierta ampliación de la unidad productiva. Entonces, de esa forma, solo pueden intervenir en caso de que la empresa no tenga peligre la rentabilidad, a través de informes, pedidos, hasta que se compruebe que la crisis es profunda, entonces se dé intervención. No obstante, los directivos tienen la potestad de poder limitar ese poder de los accionistas y banqueros. Siempre es el debate, ¿no? Cuando volcamos a la experiencia argentina de cuánto se invierta la producción, a qué tasa, obviamente. Parte del primer práctico, cuando damos la noticia, tomamos la noticia esta de, si no me equivoco, del diario Ámbito Financiero, tenía que ver con esto, ¿no? Cómo los banqueros eh, eh, o cómo los las pymes no tomaban el préstamo de los bancos, pero el gobierno financiaba el consumo a través de la tarjeta de crédito, que es también otra forma financiera de intervenir. Y en Japón pensando, ¿no? Cuánto del sistema financiero se vuelca realmente a la producción, ¿no? Si obligadamente hay ciertas reglamentaciones en la cual el sistema financiero debe sí o sí apoyar a la unidad productiva. Eh, volcarse a la esfera de la producción y no solamente especular en la esfera de la circulación. Es necesario la fusión esta que siempre charlamos entre el capital bancario y el capital industrial, eh, o fusión, o mejor dicho, asociación, ¿no? Donde se incentive a producir y no a la especulación o a otro sistema de incremento de la tasa de ganancia a través, por ejemplo, puede ser las tierras o el sistema inmobiliario o de la construcción. Entonces, esa es una de las características que se da de Japón. Obviamente es criticada porque señalan que en la década del 90 el sistema bancario llegó a tener mucho más participación. Tampoco este postulado de AICO no ven el tema de las sanciones que se establecen al personal. Eh, por otro lado también encontramos que ya lo nombré un poco el tema del, del sindicato, qué lugar ocupa, en este caso es una subestructura constitutiva de la firma, eh, se encuentra incluso al lado de los accionistas, es parte garante del buen funcionamiento de la firma. Eh, y por otro, se da un proceso de incentivo fundamental y estímulo al trabajo eh, y a los modos de coordinación por fuera de la idea de jerarquía, ¿no? Si bien la jerarquía existe, pero esa es movible, es cambiante y los trabajadores están sujetos a esa situación, ¿no? Una situación de flexibilidad absoluta. Igual acá en Argentina los trabajadores no creo que o no se vea, no son, ofrecen gran resistencia a este sistema. Bueno, creo que ahí se pudo sintetizar eh, la postura de las diferentes formas de organización del trabajo, ¿no? Taylorismo, Fordismo y Toyotismo, y en el medio una innovación no organizacional, sino tecnológica, que fue la automatización y el sistema de circulación tecnológico que se da en la década del 70 a través de lo que los japoneses llamaban la eh, mecatrónica.
la mecatrónica, mitad mecánica, mitad electrónica. Esa era la idea de esta etapa, década del 70, 80, ¿no? Donde muchas de esas innovaciones permiten profundizar más los métodos de organización, organizacionales del trabajo, que fue el Fordismo y el Taylorismo. Bueno, espero haber sido claro, y bueno, nos vemos en las clases por Jitsi, así si tienen alguna duda lo seguimos charlando o ampliando un poquito más el tema. Muchas gracias.